Bienvenido Rafael, ¿cómo estás? Un gusto poder tenerte con nosotros. Mi nombre es Jorge Torres, soy el profesor del curso de español en el Colegio Montessori International College de Trujillo. Aquí los chicos estaban ansiosos por conocerte, por tenerte unos minutos con ellos, ya que están disfrutando mucho de tu obra. Profe, creo que uno está en la clase. Sí, ahí están. Hola, Ahí está. hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, saludos a todos. Qué bueno, qué gusto, de verdad, qué gusto estar con ustedes acá en este momento y que estén tan interesados en aprender más de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de verdad que me encanta. Así que yo feliz de estar aquí con ustedes. No sé si te comentaron las personas de Penguin Random House acerca de unas cuantas actividades que nosotros habíamos estado haciendo en base a tu obra, ¿no? Los chicos han comenzado a aprender mucho, utilizamos muchos de los eventos que tú narras ahí dentro del secreto del último Inca para poder aprender a escribir noticias impresas, incluso y comenzaron a hacer investigaciones de algunos de los eventos históricos que tú mencionas allí para que puedan hacer un contraste, una comparación entre lo que tú cuentas en la obra con lo que dicen los cronistas o lo que dicen los libros de historia. Y de esa manera también están aprendiendo un poco más, ¿no? Pues eso, quería agradecerte por esa iniciativa. Cuando llegaron los catálogos el año pasado a mis manos y vi tu obra, leí un poco la reseña, pedí la obra para poder darle una pequeña analizada y dije, no, esa obra tiene que venir sí o sí porque los chicos necesitan conocer un poco más de historia del Perú. Lamentablemente en nuestro currículum nacional desapareció el curso y cuando llevábamos historia del Perú hay muchos hechos que no se nos contaban de la manera en que tú los cuentas o como fueron, ¿no? Incluso en la escena en la que están en el museo hablan de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me parecía muy importante que los chicos conozcan un poco más. No sé si tú quieras decirle algo a ellos porque tienen algunas preguntas para ti también. Sí, justamente eso que mencionas fue mi intención a la hora de escribir esta obra, porque me parecía injusto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que un evento tan importante, tan relevante para el Perú, como lo fue el matrimonio de Francisco Pizarro con Inés Huaylas Yupanqui, hija de Huayna Capa, que es hermana de Atahualpa, y cuyos hijos fueron los primeros peruanos propiamente dichos, ¿no? Porque fueron los primeros mestizos. Y se ha desconocido, ¿no? Se ha desconocido para muchas personas. Incluso yo me sorprendía cuando yo hablaba de esto con personas mayores que nosotros, no lo creían, decían, ¿Pizarro se casó con una princesa inca? No puede ser. ¿Eso por qué no me lo han enseñado, no? Me pareció un vacío tremendo y este libro fue una manera de llenarlo. Así que qué bueno que haya llegado a los estudiantes, a los alumnos, para que conozcan los inicios de la peruanidad, para amar a nuestro país, pues algo tan relevante como el conocer nuestro país para amarlo. Y claro, obviamente al ser un cuento tiene elementos de ficción, pero también elementos basados en la realidad, ¿no? Y mi intención también era que el lector le pique el bichito de la curiosidad para que cuando, cuando se pregunte, ¿no? Cuando lea, se pregunte y cuánto de esto es verdad y cuánto de esto es ficción y investigue por su propia cuenta, ¿no? Así que espero que los alumnos hayan hecho ese proceso y si ha surgido alguna pregunta, pues aquí estoy para contestarla. Bueno, para mantener el orden en cuanto a las preguntas, ya saben chicos, por favor levantan la mano a través de Zoom, que tenemos esa opción, para poder hacer las consultas o las inquietudes que tengamos acerca de Rafael y de su obra. No sé quién es el primero ahí está, Mauricio. ¿Qué pregunta le tienes para Rafael? ¿Qué te motivó a ser escritor? Eh, muy buena pregunta, porque yo soy ingeniero de profesión. Entonces ya te imaginas que un ingeniero está más orientado hacia otros ámbitos y
alejado de lo que es las letras, bueno, la historia, las humanidades, ¿no? Y muchos se sorprenden y dicen, oye, ingeniero, pero los ingenieros más bien se dedican a otra cosa, ¿no? Y, y si bien me gusta mi profesión, de hecho yo soy profesor de ingeniería y me encanta mi profesión, yo desde siempre tuve esta inquietud de comunicar la historia que no es conocida, la que no me enseñaron a mí. Y por eso es que comencé a escribir, y yo comienzo a escribir desde la universidad. Solo que he publicado aproximadamente 2017, 15 años después. O sea, yo por 15 años estuve escribiendo sin publicar, un poco también para, bueno, refinar técnicas de escritura, para editar los cuentos, digamos, para aprender yo mismo, ¿no? De forma autodidacta y también con escritores, me he contactado mucho con escritores, porque, como les dije, la carrera no nos orientaban hacia escribir, ¿no? Y lo que me llevó a esto fue de repente el mismo curso de historia del Perú de mi colegio. Porque cuando a mí me enseñaron historia en el colegio, pues me enseñaban una historia basada en los huacos, sin exagerar. O sea, todo el curso de historia era que nos presentaban huacos, ¿no? Y nos decían, si el huaco es de color negro, entonces es chimú o chavín, ¿no? Si tiene un puente, es chimú. Si tiene un asa, es chavín, ¿no? Si tiene muchos colores y un puente, es paracas, ¿no? Básicamente todas las culturas que nos acercábamos era a través de los huacos. Y luego cuando, bueno, yo viajo a Cusco y bueno, a Ica, a Chiclayo, al Museo de Tumbas Reales de Zipán, encuentro que era mucho más de lo que me habían enseñado. Y la pregunta que más me vino a la cabeza es una que logro poner en el libro, y la puse especialmente para esto. Y es cuando el protagonista, Alejandro, se pregunta por qué no me han enseñado a mí la historia de esta manera, tan entretenida, didáctica. Y eso es porque yo mismo me hacía esa pregunta. Conforme iba leyendo, iba visitando museos, yo decía, ¿y por qué a mí la historia no me la enseñaron como tan, o sea, con tan entretenida y con tanta riqueza cultural que tenemos? Y se enfocaba en algo muy simple, muy básico y muy superficial. Entonces dije, bueno, como a mí nunca me ha gustado solamente en quejarme, o solamente en reclamar y no hacer nada, dije, bueno, algo voy a hacer de mi parte, ¿no? Algo tengo que hacer. Y mi iniciativa, mi granito de arena fue ese, ¿no? Comenzar con un libro, con un cuento que llene ese vacío que mencionaba, en donde hay historias que vale la pena contarse y no nos están contando. Gracias. Daniela, ¿tienes otra pregunta? ¿Qué te inspiró a crear los personajes? ¿De dónde sacaste inspiración para los personajes? Miren, crear un personaje es todo un reto. No es fácil, no es fácil crear buenos personajes. Y se necesita, digamos, toda una línea de crecimiento, ¿no? En donde tal vez el error más común es que el autor traslade su personalidad al personaje. O sea, un error típico de cualquier escritor es que el personaje principal sea él. Eso no ocurre solamente en la literatura, por si acaso. En la pintura también. Muchos pintores me han comentado que naturalmente cuando uno pinta un retrato tiende a pintarse a sí mismo. Es como si fuera un instinto natural. Igual, cuando uno escribe, tiende a escribir como si el protagonista fuera uno mismo, ¿no? Entonces, tal vez algo de eso haya. Muchos me han dicho, ¿no? Bueno, personas que me conocen, me dicen, tú eres Ordóñez, o me dicen, tú eres Alejandro, o me dicen, no, tú eres el arzobispo, ¿no?
Y me gusta que no me hayan dicho hasta ahora un solo personaje, porque si todos me hubieran dicho, se nota que tú eres Alejandro, ahí sí me hubiera preocupado. Pero que no coincidan en el personaje significa que están bien estructurados, porque no es que el protagonista sea yo, pero tal vez sí es verdad que esos personajes tienen un poco, aunque sea cada uno, tiene un aspecto de mi personalidad, eso ha sido inevitable. Y como dije, algunas de mis experiencias personales las he trasladado a los personajes, ¿no? Como está el hecho de que Alejandro en su adolescencia no le gustaba la historia y después se enganchó con ella, es una vivencia propia, ¿no? Es algo que voluntariamente quise trasladarse. Pero al mismo tiempo quise no ser yo, ¿no? Y por lo tanto tomé algunos, bueno, algunos literatos, pues, los llamarían, bueno, no sé si son estereotipos, ¿no? Pero los literatos lo llaman arquetipos. Tal vez la palabra sea un poco rara para ustedes, pero son como prototipos de personaje, ¿no? Cuando uno arma una historia, también existen prototipos ya establecidos en muchas historias, ¿no? Y eso lo pueden ver bueno, no sé si ustedes son fans, pues, de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, ¿no? El Señor de los Anillos o de Harry Potter, pero en todas esas historias vamos a encontrar el aprendiz, bueno, ya sea pues Frodo, Luke Skywalker o Harry Potter, que es el protagonista, que es el aventurero, que realiza lo que se le llama el viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe es este camino de exploración en donde se descubre también a sí mismo, ¿no? Descubre el mundo y se descubre a sí mismo, ¿no? Bueno, Luke Skywalker, que sale de su granja, ¿no? O Frodo, que también De tiene la que viajar comarca. a destruir el anillo. ¿Perdón? No, de la comarca, decía. Claro, sale de la comarca, ¿no? O Luke Skywalker, que sale de su granja, ¿no? Y bueno, el Quijote de la Mancha, que también se va a recorrer Castilla, ¿no? El mundo también que está muy relacionado al Señor de los Anillos, ¿no? Incluso en China, pues tenemos la historia del Rey Mono, en la cual se basó Dragon Ball. Por si acaso los que son fans de Dragon Ball, busquen la historia del Rey Mono, que también es un viaje que hace el Rey Mono, ¿no? O sea, esto es algo muy repetitivo, muy común en las historias, ¿no? El viaje del héroe se llama, que es el aventurero que sale de su comodidad, de su casa, de su familia, a explorar el mundo y a conocerse a sí mismo. Pero este viaje no lo hace solo. Siempre tiene un maestro, siempre tiene un guía, alguien más experimentado, que es la voz, como de su conciencia, ¿no? Que lo dirige. Y bueno, en este caso, pues, bueno, ahí podemos tener, pues, a Obi-Wan Kenobi, o a Dumbledore, o a Gandalf, ¿no? Que en este caso es Ordóñez, ¿no? Esa figura paternal que le va enseñando, que lo va guiando, que lo va protegiendo también, ¿no? Entonces, y así podría decir mucho, tenemos lo que se llama el acompañante, el sidekick, ¿no? El amigo, ¿no? O tenemos el villano, tenemos el traidor, que en este caso también en la historia es un poco al revés, ¿no? Esta vez era el que pensabas que era malo, pero termina siendo bueno, ¿no? En las historias suele ser al revés, el que era bueno, pero termina siendo malo, ¿no? Entonces, existen muchas herramientas en la literatura para crear personajes y existen arquetipos del héroe, el amigo, el acompañante, la princesa, el rey, el mago, el maestro, el que guía, el villano, el maestro del villano, ¿no? Y que ayudan a estructurar bien estos personajes de tal manera que sean cercanos a nosotros, reconocibles y que nos podamos identificar con ellos, ¿no? Espero que les hayan gustado los personajes, la forma como los he armado. He recibido muchos comentarios sobre los personajes. La gran mayoría me ha dicho, los has podido desarrollar más, ¿no? De hecho, yo mismo era consciente de que muchos de los personajes tenían para hacer más historia o simplemente los colocaba, pero no profundizaba en ellos.
Pero también yo quería que el cuento sea digerible justamente para su edad, ¿no? Y también sabía que si les presentaba, pues, o sea, no un libro así de este ancho, se les podía hacer un poco pesado, ¿no? Entonces quise hacerlo ligero y para que su lectura sea amena y logre engancharlos a ustedes, al público de su edad. Así que espero que les haya gustado sus personajes. De repente me pueden comentar cuál fue su preferido, o si de repente tienen alguna duda de algún personaje más. Bien. Esa pregunta vamos dejándola para el final, no sé si te parece bien, porque acá tengo varios alumnos que han levantado la mano y que tienen algunas Sí, inquietudes. claro. Ya, gracias. Escucha, si alguno de ustedes quiere compartir con Ajá. Rafael cuál es su personaje favorito y por qué, lo dejamos para el último, ¿sí? Fabricio, tienes una pregunta. Fabricio, ¿estás ahí? Parece que Sí, está pero muy... que perdón, tengo unos problemas. No escuché la primera, es que tengo unos problemas de conexión. ¿Cuál es su libro favorito? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias por ello. Mira, prefiero contestar autor favorito, ¿no? Porque este autor tiene muchos libros, muchos cuentos, porque es un cuentista. Y varios de estos cuentos son mis favoritos. Mi autor favorito es Jorge Luis Borges. Si tienen la oportunidad de leer a Borges, háganlo, porque de verdad me parece brillante, no solamente, él escribe cuentos cortos, es más, ¿no? Hay cuentos que son de una página, ¿no? Y cómo en una cuestión muy resumida, muy pequeña, pues te puede romper la cabeza, ¿no? Te puede destruir todo lo que estás pensando con una narrativa excelsa, con un conocimiento de historia, de cultura general impresionante. De repente, entre todos sus cuentos, yo me quedaría con El jardín de los senderos que se bifurcan. Mira, Borges es un autor muy especial. Borges escribe sobre historia también, escribe sobre fantasía, escribe sobre ciencia. O sea, hay una teoría física que se basa en ese cuento del jardín de los senderos que se bifurcan. Una teoría de mecánica cuántica que trata sobre la naturaleza del tiempo, ¿no? Y que está basada en lo que propone Borges de lo que es el tiempo en ese cuento, ¿no? Entonces, aprendes muchísimo. Yo he aprendido muchísimo con él y creo que es inigualable. O sea, yo tendría que nacer unas 15 veces y vivir 15 vidas más para siquiera pensar en igualarme algún día a Borges, ¿no? Me encanta, yo creo que él lo pondría en el top, ¿ok? Me gustan mucho los libros de fantasía. Yo creo que después de Borges, yo recomendaría Tolkien, El Señor de los Anillos. Me encanta El Señor de los Anillos. Eh, Tal vez la Comunidad del Anillo le sea un poquito pesado, porque la introducción es muy lenta, el inicio del primer libro, pero después se vuelve fluidísimo. Y lo que rescato de Tolkien es que él crea no sé si decirlo un mundo o un universo, ¿no? Porque él incluso desarrolla o inventa los idiomas en los que hablan sus personajes. O sea, él en su historia está los elfos, ¿no? Están los orcos, y él desarrolla el idioma, él inventa el idioma que hablan los elfos, ¿no? Para poder escribir su libro y, bueno, escribir canciones y acertijos que él pone y demás, ¿no? Así que completísimo, porque imagínate escribir un cuento acerca de una raza que no existe y llegar a crear un idioma que es el idioma que habla esa raza, ¿no? O sea, increíble, fenomenal, ¿no? Y bueno, así que si en algún momento tiene la oportunidad de leer El Señor de los Anillos, también se los recomiendo.
O si no, al menos vean la película, porque las películas son muy buenas, ¿no? La trilogía de Peter Jackson es cautiva y te llena la cabeza, pues, de esta magia que tiene Tolkien, de este mundo mágico. Y además, es muy galardonada, ¿no? O sea, ha ganado muchos Óscares. De hecho, el Retorno del Rey, que es con la que cierra esta trilogía, ganó 11 Óscares, ¿no? Está entre las películas más galardonadas de todo el cine. Y así que vean la película, si les gusta, pueden leer los libros. Y bueno, también, ahora último, me ha gustado muchísimo Juego de Tronos. Por eso no se lo recomiendo que lean todavía, que vean la serie, porque tiene escenas muy sugerentes, así que para cuando sean mayores de edad mejor. Qué bueno que, bueno, me leíste la mente cuando dijiste El Jardín de los Senderos que se bifurcan, porque Borges también es uno de mis escritores favoritos y exactamente es el cuento que más me gusta, ¿no? Lo recuerdo hace mucho. Recuerdo haber estado leyendo el libro de Arena y Ficciones a mis 20 y tantos años y me pegaba y lo leía una y otra vez. Y ya que hablas también Claro. de Tolkien, no sé si has leído a Patrick Rothfuss. Le llaman el Tolkien americano. No le he llegado a... Tiene 2 libros. He escuchado, me lo ha recomendado. Bueno, si te gusta Tolkien te lo recomendaría, porque está muy bien, sus libros están muy bien hechecitos, aunque solamente han sido editados, o perdón, publicados 2 de los 3 libros que forman la trilogía y otro que es el libro de uno de los personajes dentro de esa trilogía. Igual no estaría de más que le des una ojeada por ahí en el momento que puedas. Claro, por supuesto, gracias por la recomendación. Angelina, tu pregunta. ¿Por qué escogió ese tema y no otro? Consistirá en ese. Gracias. Muy, ¿cómo se elige un tema, ¿no? A la hora de escribir. Bueno, en mi caso, yo ya estaba orientado, yo ya sabía que quería escribir sobre historia del Perú, ¿no? Eso ya lo tenía claro. Pero sí tenía varias historias a mi disposición. Quise comenzar con esta porque era, digamos, la que tenía más cercano la investigación. Gran parte de la historia se desarrolla en el centro de Lima. Entonces yo tenía la facilidad, pues, de visitar el centro de Lima e ir a los mismos lugares en donde se desarrollaba la historia. Que ha sido una experiencia encantadora. Si ustedes me dicen cuál ha sido lo que más te ha gustado de escribir, es visitar cada uno de estos sitios e ir pensando cómo se iba a desarrollar la historia en ese lugar, ¿no? O sea, me iba a la catedral, pues al Museo de Arte de Lima, ¿no? A todos estos lugares que se van describiendo en el cuento. Y ahí decía, bueno, primero recogía mis experiencias. Alejandro y luego después Ordóñez visitan el Hospital de San Andrés, ¿no? Y le impresionó, o sea, primero Alejandro visita Barrio Sa y muy cerca de ahí se encuentra el Hospital de San Andrés que visita Ordóñez y hacen una descripción como si estuvieran en el lugar, ¿no? O sea, describiendo incluso el ambiente, lo que se ve alrededor. Ese era yo en el lugar, exactamente con todas las percepciones, sensaciones que tenía, visuales, auditivas, olorosas y las reacciones que generaban en mí, ¿no? Entonces, como tenía esa facilidad del centro de Lima, pues lo desarrollé primero y por eso escribí primero esta historia.
Pero les voy avisando que tenía otras historias también, ¿no? Bueno, ahora último les digo, la semana pasada creo que ha sido, sí, la semana pasada, ha salido publicado mi segundo libro, que es La vida del Inca Pachacútec, que también lo tenía en proyecto y lo he estado desarrollando en este tiempo. Pero yo sabía que para desarrollarlo igual tenía que viajar a Cusco, ¿no? Y eso me iba a tomar más tiempo. Entonces, iba escribiendo mis ideas y ya, cuando tenía la oportunidad, iba a Cusco y ahí ya in situ recogía todas las experiencias, lo que veía, para usarlo en el libro. Pero eso me tomó más tiempo. En cambio, el secreto del Inca simplemente iba al centro de Lima, que lo podía hacer en cualquier momento. Y por eso salió primero. Pero ya el de Pachacútec, pues después de un par de viajes a Cusco, pude recoger toda la información que necesitaba. Y bueno, estaba planeado para este año, pero lamentablemente por la pandemia no se pudo sacar en físico, porque bueno, todas las complicaciones que han ocurrido. Pero ya está en virtual, así que también lo pueden buscar en virtual y si les interesa leerlo, lo pueden comprar como ebook y descargarlo. También es sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado. Y al igual que este primero, da para continuación, porque se habrán dado cuenta que El secreto del Inca tiene un final abierto. Supongo ya todos han leído el final, ¿no? Espero no estar spoileando, no estar No, adelantando aún no nada, lo pero tiene terminan un todos. final abierto. No, ¿qué pasa? Rayos, metí la pata entonces. Bueno, No, pero está bien, porque eso lo menos motiva a mal que puedan que no terminar el conté libro. cuál es el final. Ujú. Claro. Y por lo tanto, bueno, les adelanto, el final es abierto, el final da para una continuación. Y el de Pachacútec también da para una continuación, así que ahora sí estoy en la coyuntura, ¿cuál continuar? No es fácil decidir por cuál historia vas a irte primero. ¿Y Sí, dime. cuál es el título de esa nueva obra tuya? Pachacútec, el estratega del imperio. Ok. Pachacútec, el estratega del imperio. Ya saben, chicos, si alguno de ustedes está interesado, lo buscan en ebook. María del Carmen tiene otra pregunta. María del Carmen. ¿Estás conforme con el final del libro? Complicado. Complicado responder preguntas sobre el final, pero voy a tratar de hacerlo sin contárselo. Y de repente les puedo contar más bien el detrás de cámaras del final. Y me parece muy buena tu pregunta, porque el final era lo que más disconforme me tenía. O sea, yo estaba contento con toda la historia, excepto con el final. El final no me llenaba. El final no me cerraba, ¿no? O sea, era como que, ok, ya terminó, pero yo le leía y decía, creo que algo falta, o no debería tener ese final. Y un día, más o menos a las 2 o 3 de la mañana, ya en mi cama, de repente con la mente despejada y con silencio absoluto pues de la almohada, ¡pum!, viene a mi mente otro final radicalmente distinto al que tenía. Entonces le escribo al editor de Penguin, a Johan, que estaba editando mi libro, que ya se lo había entregado. Le escribo y le digo, Johan, quisiera cambiar una página, le digo. Quisiera cambiar una página del libro. ¿Puedo? Y me dijo, mira, todavía no he entrado a imprenta y una página no es mucho, así que no te preocupes, ya. Cámbiala y yo me encargo. Entonces cambio la última página, la página final, la última escena. No voy a decir cuál porque todavía no todos la han leído, pero para los que la han leído es la escena de la catedral. Eso no más voy a decir. La cambio todita. ¡Pum! La reescribo de nuevo, pero
sucediendo lo contrario de lo que había dicho que iba a suceder. Ay, perdón. Y se le envió a Johan. Digo, aquí está la página. Y a los 15 minutos, no media hora, me timbra el teléfono. Y es Johan diciéndome, ¿qué rayos has hecho? Has cambiado todo el final. Y yo le dije, bueno, sí, pero yo te dije que iba a ser, es solo una página. Yo te dije que iba a ser solo una página. Sí, pero es la página del final. Eso cambia toda la historia. Y le dije, bueno, pero eso no es una página. Y me dijo, que no me puedes cambiar toda la historia, estas alturas, esto ya lo hemos aprobado, lo tengo que conversar. Entonces, al final yo le digo, sí, mira, en verdad yo creo que este debe ser el final, me cuadra mucho mejor, y se arma como un pequeño debate, una pequeña discusión ahí, que me dice, mira, ¿sabes qué? Lo voy a conversar con los demás editores y vamos a ver en qué quedamos. Me dejó en veremos. Y me llama después y me dice, mira, hemos conversado, hemos comparado tus dos finales y creo que es muy abrupto. O sea, el final era muy chocante. Entonces me dijo, este final, déjalo, ponlo en el epílogo. El final del libro así, como un intermedio entre ambos, y el final que tú quieres poner, hazlo en el epílogo, para que sea más fácil para que el lector lo digiera. Y al final eso hicimos, y me pareció mejor también, porque de verdad ese final era muy chocante. Y así que cuando terminen de leerlo, no se queden solamente en la última página, hay un epílogo después. Lean el epílogo, que el epílogo es el que les digo que es abierto. Y ese iba a ser el final original, pero al final por decisión en que todos estuvimos de acuerdo, al final eso lo pasamos al epílogo. Y digamos, eso ya me dejó satisfecho con el final. Muchos me han escrito sobre el final y me han dicho, no, que tu final sí es un poco disruptivo, ¿no? Rompe con toda la parte anterior. Algunos me han dicho que les ha gustado y otros me han dicho que no les ha gustado. Pero personalmente yo creo que es el final que debía pasar. Y estoy más contento con ese que con el original. Así que en ese sentido estoy sí más tranquilo. Muchas gracias. Ana Belén, ¿tienes una pregunta para Rafael? Ana Belén. Parece que Ana Belén tiene algún problema con el micrófono. Un segundo. Vamos con Luana Contreras, mientras tanto. Luana. Si usted tuviera la oportunidad de conocer a Atahualpa, ¿qué le diría? Lleva tu ejército a Cajamarca. Anda bien armado a Cajamarca, le diría, ¿no? Wow, una entrevista con Atahualpa. Es un tema muy interesante, ¿no? Tal vez le preguntaría sobre la guerra civil. ¿Qué fue lo que le llevó a enfrentar a Huáscar? Yo creo que un hecho más crítico de nuestra historia, más que incluso la misma entrevista en Cajamarca, fue la guerra civil, porque la guerra civil fragmentó al imperio y descabezó a Cusco, murieron muchos de los orejones, murieron muchos de la nobleza, de la panaca de Huáscar, y eso inclinó a que muchos de ellos apoyen a los españoles, que los veían como que habían vengado a Huáscar a la hora de matar a Atahualpa, ¿no? Entonces yo creo que ese fue la bisagra, el punto de quiebre en el Tahuantinsuyo, más incluso que la misma conferencia de Cajamarca. Y conocer cómo es que se llegó a ese enfrentamiento tan cruel, tan cruento, nos abriría muchas luces para entender también la sucesión incaica y la forma de pensar.
Más allá de lo que pasó después entre Atahualpa y Pizarro, que fue consecuencia de lo anterior, porque recordemos que Atahualpa fácilmente pudo aplastar a Pizarro, muy fácilmente, o sea, tenía muchísimos más hombres, tenía todas las de vencerlo. Pudo haber sido rescatado en cualquier momento, ¿no? Y esto no fue así porque Atahualpa quería aliarse con los españoles porque tenía más miedo de Huáscar que de los españoles mismos. O sea, este enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa llevó a que ambos busquen alianzas con los españoles y con Pizarro. Así que entender la base, la fuente de este conflicto y qué los llevó a enfrentarse de manera tan cruenta que llegó a partir al imperio en dos, es fundamental para entender nuestra historia y cómo pensaban los incas y su sucesión. Creo que la mayoría, si tuviera que hacerle una pregunta, sería sobre esto. Gracias. Vamos con la pregunta de Alessio, porque Ana Belén me está escribiendo por el chat, ya que tiene problemas con el micrófono, y para que pueda hacerte las preguntas que ella tiene. Alessio, ¿qué es lo que deseas preguntarle a Rafael? ¿Tienes pensado sacar otro libro y por qué? O aparte de todos los que has sacado. Les doy la primicia. Les doy la primicia. Les doy la primicia de todos los que pienso sacar. Así que tienen información privilegiada ahora. Ahora, no sé si lleguen a salir. No sé, ¿no? De repente no llegan a salir nunca, pero ¿cuáles son mis planes? Primero, la continuación del secreto del último Inca. Es uno de los siguientes libros que quiero sacar, ¿no? Y que estaría orientada ya hacia conspiraciones durante el periodo de la independencia. Esa quiero que sea la temática de la continuación. Y claro, para mí sería ideal que salga el julio del 2021 por el bicentenario de nuestra independencia. Pero bueno, tengo que ver tiempos y también si la pandemia lo permite, ¿no? Así que no estoy seguro, pero esa es mi intención. Y con respecto a este libro que les comenté, de Pachacútec, yo lo he escrito pensando que sea toda una saga de libros en donde la continuación sea sobre Tupac Yupanqui, luego Huayna Cápac, luego Huáscar y Atahualpa, y no sé si terminar con Huáscar y Atahualpa o con Manco Inca, pero por ahí debe estar el final. O sea, les estoy hablando pues de Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, y 3 o 4 libros más fuera de la continuación del secreto del último Inca, ¿no? O sea, fácilmente 5 libros más, además de los ya publicados. Esos son mis planes, esos son mis proyectos. Ahora, de repente, la editorial me dice, mira, ¿sabes qué? Muchas gracias, Rafael, pero hasta acá nomás llegamos, y eso ya escapa de mi poder. Así que no es decisión mía totalmente, pero mi intención es esa. Mi intención es hacer la continuación del secreto, que termine en la continuación, que sea solamente 2 libros, y con respecto a los incas, sí que sean 3 o 4 libros más. Ya después de eso, no sé. Tengo otros proyectos en mente, pero los he dejado como borrador y como anotaciones, a ver si algún día se dan, porque ya se imaginan que con 5 libros yo por lo menos tengo mi tiempo bastante completo, por lo menos en el corto y el mediano plazo. Los primeros 5 libros van a ser sobre esos temas. Ya después veremos si se da algo más. Ahora que me hace recordar, mira,
Gracias por tu pregunta porque me ha hecho acordar de algo. Bueno, yo también soy muy fan de la ciencia ficción. Y cuando les dije que escribía en la universidad, yo escribí un cuento de ciencia ficción. Allá, y le estoy hablando del año 2005, que la habré terminado el 2006, 2007 más o menos. Y es uno de los cuentos que está ahí en mi computadora. Está ahí, y para mí ya está finalizado, porque durante todos estos años lo he estado retocando y retocando, y editando y mejorando y cortando y agregando. Y yo por lo menos ya estoy satisfecho con ese cuento. De repente en un futuro lo llegue a cambiar más, no lo sé, pero está ahí, listo para editar. O sea, listo para ya, incluso para presentar la editorial, me refiero, ¿no? Si algún día me anime a publicarlo, supongo, porque ya está hecho, ¿no? Pero creo que no es el momento, porque ahora no me ven como autor de ciencia ficción, ahora me ven como autor de historia. Así que mi intención es que los siguientes libros sean en la línea de historia. Y de repente en algún momento tomar ese cuento que ya está listo, u otros más pues que pueda sacar y migrar a otros rubros, a otros géneros literarios, a ver cómo me va. Pero bueno, yo creo que ya planificar 5 libros ya es suficiente para el futuro inmediato, ¿no? Bien, Ana Belén tenía 2 preguntas para ti. ¿Cómo hiciste, Ajá. ¿Cómo hiciste para no desviarte del tema principal y mantener la línea? Esa es una. Y si alguna vez has leído La Biblia de los Caídos o alguna obra de Fernando Trujillo. No, no he tenido el gusto de leer a Fernando Trujillo, me lo ha recomendado también, es uno de los pendientes que tengo, pero lamentablemente no lo he podido leer y con su recomendación es probable que me anime a buscarlo, ¿no? Y sobre el mantenerse en el tema, ¿no? En mi caso, pues sí tenía claro cuál era la línea que quería seguir, ¿no? Incluso ya más o menos visualizaba que debía terminar pues con la escena en la catedral que les digo. Y eso me ayudó a mantenerme en el centro. Yo sé que hay 2 tipos de escritores. Está lo que se llama, bueno, no es que necesariamente se la llame así, ¿no? Pero me parecen nombres muy adecuados. El escritor arquitecto y el escritor jardinero. El escritor arquitecto es aquel que, bueno, no sé si ustedes han visto cómo trabaja un arquitecto, pero él diseña el plano. Y en el plano debe estar todo. Debe estar, pues, donde se colocan las puertas, donde se colocan las conexiones eléctricas, dónde está cada habitación, y el plano ya debe estar completo para que se lo entregue al ingeniero, y el ingeniero con eso simplemente construye. El ingeniero no puede, pues, agregar, ni improvisar, ni nada, ¿no? El escritor arquitecto es el que hace su plano de la historia. O sea, hace un esquema, inicio, nudo y desenlace, y ya de repente no tenga todo como en un plano, pero sí la gran mayoría de la historia ya la tiene esquematizada antes de empezar a escribir. Y ya con el esquema lo desarrolla en todo el texto. Pero así no es el escritor jardinero. El escritor jardinero, bueno, el trabajo del jardinero no tiene un plano, sino él se encarga de regar las plantas y de alimentarlas. Y conforme van creciendo, él las va podando y les va dando forma. Pero el jardinero no sabe cómo va a crecer la planta. Ni sabe cuál planta va a ser más alta, ni cuál se va a quedar chica, ni sabe cuál, digamos, va a ser más frondosa y cuál menos frondosa. Él simplemente las va alimentando y conforme van creciendo les va dando forma. El escritor jardinero no tiene un esquema.
Él simplemente comienza con una semilla y la va alimentando, y le va poniendo personajes y situaciones, y no tiene muy claro cómo va a terminar eso, sino conforme va avanzando, le va dando la forma. Por ejemplo, George Martin, el autor de Juego de Tronos, es un escritor jardinero, él mismo lo ha dicho. Él mismo ha dicho, puede salir cualquier final, ni siquiera él mismo lo tiene. Él mismo dice que tiene varios finales, y él mismo dice que le va dando forma a la historia conforme va avanzando. Tiene algunos elementos que sabe que por aquí, por allá deben ir, pero deja que la historia siga su propio crecimiento. Yo no soy así. Yo soy, por lo menos hasta ahora, yo soy un escritor arquitecto. Yo tengo que tener todo el esquema y tengo que saber, pues, personajes, inicio, nudo, final, dónde van a estar, dónde van a ir, y ya con ese plano comienzo a escribir. Entonces, el escritor arquitecto es más fácil que no se salga del tema, porque ya tiene un esquema, ya tiene su plano limitado, y eso trabaja. Los que se suelen salir del tema son los escritores jardineros, porque ahí sí el jardín les puede crecer hacia cualquier lado. Entonces, en mi caso no ha sido muy difícil salirme del tema. No salirme del tema, perdón. Yo entiendo que para otros escritores sí, les es complicado. Y comienzan en A y terminan en Z. Pero es porque son escritores jardineros, ¿no? En mi caso sí ha sido más fácil porque ya tenía mi esquema listo. Y es más, el esquema de este libro y el esquema del próximo, ¿no? Igual, el de Pachacute, yo más o menos ya tengo el esquema de todos los... Hasta cómo va a terminar, hasta la última escena, ya la sé, ¿no? Y bueno, luego ya voy armando, voy construyendo la casa. Pero yo ya sé cómo va a terminar, así que no me voy a salir del tema. Ahí es por cuestión de estilo, ¿no? En el otro estilo sí es más fácil es más difícil controlarse y mantenerse en esa línea argumental, ¿no? Gracias. Jesús, ¿tienes una pregunta para Rafael? Sí, primero que nada, buenos días. Es un honor conocerlo, aunque sea en una reunión, pero es un honor. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor complicación a la hora de escribir tus libros? ¡Wow! Mira, yo te diría que aprender a escribir. Y me va a decir, oye, qué tonto, ¿no? Pues, todos sabemos escribir, ¿no? ¿A qué edad nos enseña a escribir? En el nido, ¿no? Pero no me refiero a ese aprender a escribir. Me refiero a el desarrollar una literatura. ¿Y a qué me refiero? Bueno, como les dije, yo soy ingeniero de profesión y por lo tanto mi carrera estuvo más orientada a números que a letras, ¿no? Y yo sabía que quería escribir una historia sobre historia del Perú y que comunique una parte de nuestra historia que no se está enseñando. Eso yo lo tenía claro. Pero cuando hago el primer boceto de la historia, hago este esquema que les digo y la comienzo a escribir, la leo y no me gustaba. Era cargada, tediosa, repetitiva, no tenía una buena forma de comunicar. Tenía mucha información muy condensada. O sea, el lector, cuando yo se lo daba a mis amigos, decía, oye, mira esto que estoy escribiendo, incluso me decían, me da dolor de cabeza porque es mucha información. Y porque les ponía pues cartas y crónicas y datos históricos y fechas, ¿no? Y todo así seguido. De repente como trabajo de ingeniero, ¿no? Toda la información condensada. Entonces, yo veía que el argumento era bueno, pero la forma de contarlo era malo. Y eso fue lo que más me demoró, lo que más me costó. Entonces, ahí es donde comienzo a meterme al mundo de las letras. Bueno, mi papá tiene un amigo que es escritor, ¿no? Entonces, le envié el texto a él y también conversé con él, ¿no? Y le dije, ¿cómo aprendo a escribir? Y me dijo, lee muchos autores
y mientras leas, ve, no solamente es leerlo, sino ve aprendiendo cómo narran ellos, ¿no? Cómo usan las palabras para enganchar emociones. Entonces, bueno, a mí siempre me ha fascinado la lectura, pero yo leía más libros académicos, ¿no? Yo leía libros de historia, de ciencia, ¿no? Entonces es con las novelas que comienzo a aprender, y bueno, de estos autores que he citado, cómo ellos desarrollan personajes, cómo ellos diversifican toda la información y buscan conectar emociones, y que no solamente sea pues un informe académico, ¿no? Sino realmente conecte con el lector. Otro que me ayudó bastante fue leer una frase de Mario Vargas Llosa, porque también, es más, compré varios libros que decían cómo desarrollar cómo escribir bien, cómo desarrollar un buen guión, ¿no? Libros que te decían cómo escribir. De hecho, el mismo Borges tiene un libro sobre cómo escribir. Y una frase que me quedó bastante es de Mario Vargas Llosa, que dijo: el arte de escribir es el arte de reescribir. En otras palabras, cualquier libro que tú leas, bueno, de los buenos, ¿no? Ese libro, eso que estás leyendo, no es la primera versión. Y de repente no sea tampoco ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Ese libro ha sido escrito y después de terminar de escribirse, se ha reescrito y reescrito y reescrito y reescrito y reescrito. O sea, para escribir bien, el autor tiene que leerse. O sea, escribir. Y cuando terminas de escribir, tú mismo te lees. Y dices, esto no me gusta. Lo escribes de nuevo. Esto tampoco me gusta. Lo escribes de nuevo. Creo que acá se puede agregar una escena. O de repente un personaje. O de repente desarrollar un personaje. O de repente quitar un personaje. Y cuando terminas, comienzas el proceso de nuevo. Y de nuevo, de repente otro día y con otro estado de ánimo o con más información, también vas leyendo otras cosas y de repente vas tomando elementos que te gustan y dices, oye, esto me gusta, esto calzaría bien en mi historia, o esta forma de redactar me gusta, o esta característica de un personaje también me gusta, ¿no? Entonces te vas alimentando y la vas enriqueciendo. Y vas reescribiendo, y así este cuento que ustedes leen ha sido reescrito varias veces, y eso es lo que más me costó. El llegar el aprender a escribir para llegar a una versión final que ya sea accesible y digerible para el público. Gracias. Vamos con las últimas dos preguntas y de ahí a ver si nuestros alumnos nos dicen cuáles han sido sus personajes favoritos y por qué. Luana Morillas, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué escritor peruano es tu favorito y por qué? ¡Wow! Tantos. Pero yo creo que ya que me gusta el cuento, yo me quedaría con... Uy, pero ahora se me viene... Bueno, y mi primera reacción fue Julio Ramón Ribeiro. Pero también me encanta Ricardo Palma. También me gusta Mario Vargas Llosa. Pero en cuestión de gustos, no digo que sean mejores, pero en cuestión de gustos, yo pondría a Ribeiro y a Ricardo Palma por encima de Vargas Llosa. Creo que son los dos que más me han conectado, los que más me han gustado, ¿no? O sea, a la hora de leerlos más me han enganchado. Así que, sí, pues, mi primera reacción fue Ribeiro, La palabra del mudo. Yo leí La palabra del mudo en el colegio, tal vez porque primero leí a Ribeiro. Yo a Ribeiro lo leí a su edad. A su edad leí La palabra del mudo y me quedé fascinado, me encantó. Me seguí comprando libros, cuentos de él, pues, hasta después de acabar el curso seguía leyéndolo a él, ¿no? Así que de repente por nostalgia, ¿no? Por infancia. Pero luego, cuando leía Palma también. Y sobre todo a mí que me gusta la historia, más todavía, ¿no? Y
claro, si se dan cuenta, en el cuento, en El secreto del Inca, lo cito a Palma, lo coloco a Palma, ¿no? Y es porque sus tradiciones pues me han fascinado también, me han encantado, su forma tan criolla, tan pícara, tan burlesca, ¿no? Con ese humor tan costeño que él tiene, ¿no? Me fascinan hasta ahora. Así que yo creo que ahí está mi top. Gracias. Ciara, ¿cuál es tu pregunta? Quería preguntar nada más, si es que al escribir el libro se le venían ideas, pero después se le iban y se le venían otra vez así, y se le iban y se olvidaba. Y habían partes donde les gustaba la idea, pero a veces no concordaba con lo que escribía. A veces era como un poco confundible. Sí, sí, un poco confuso. Sí, te cuento qué es lo que me ha pasado. Y ahora, bueno, ahora es más fácil andar con el celular, ¿no? Pero aún así, a pesar que todos tenemos el celular a la mano, no siempre la idea que se nos ocurre la anotamos. Y al inicio me pasó mucho, no con este cuento, sino con los primeros que le dije que tengo en mi computador y no he publicado, que se me vino una idea a la cabeza y decía, oye, qué buena idea. Cuando llegue a mi casa, la voy a escribir en el cuento. Llegué a mi casa y ya se me había olvidado. Y me dolía tanto, tanto me dolía, y decía, pero esta era buena idea, ¿qué era lo que había pensado? Que me comprometí de ahí en adelante, toda idea que se me venga, lo primero que hago es tomar mi celular y escribirlo en mi blog de notas. Entonces, ya desde ahí he evitado ese problema. Al inicio sí me pasaba, ahora ya no, porque toda idea que se me viene a la cabeza, lo primero que hago, esté donde esté, celular, anotarlo. Ahora, yo después he descubierto que esa es una práctica común entre artistas. Creo que más que todo entre músicos. Con los músicos es peor todavía, porque se te viene una melodía a la cabeza y es muy fácil que se te vaya. Entonces, recuerdo que leí que Beethoven incluso caminaba, bueno, por Viena, y en la calle se le venía pues una tonada a la mente. Y él andaba con una pluma y con un tintero y se anotaban las notas en el brazo, imagínense, para no olvidarse, porque sabía que si llegaba a su casa ya se le iba. Entonces en ese momento se anotaba las notas en el brazo y ya seguía caminando. Un problema muy similar tenía Vivaldi. No sé si lo saben, pero Vivaldi era sacerdote. Y hay veces se le venían melodías en plena misa. Y él se ganó muchos líos con sus superiores, porque en plena misa se ponía a escribir las notas, porque se le venían en ese momento las notas a la cabeza. Entonces interrumpía la misa para escribir las notas y luego continuó la misa. Y sus superiores le decían, no puedes interrumpir la misa para escribir tu música. Y él decía, sí, pero si espero al final de la misa ya se me fue, ¿no? Ese es muy común. Entonces, yo cuando lo leí me identifiqué totalmente porque también me había pasado. Pero ahora, es más, tengo mi blog de notas en el celular y todavía que está enlazado en la nube, por si se me pierde el celular o me lo roban, que dice ideas para cuentos. Y todas mis ideas las voy escribiendo ahí. Todas las ideas. Ya después las paso a la computadora, ya después las acomodo. Pero apenas hay veces, se me han venido ideas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Hay veces he soñado con historias. Eso que te pasa, que estás soñando y sueñas con una historia y te despiertas y dices, oye, qué buena historia. Yo sé que no me puedo volver a dormir ahí. Yo a las 4 o 5 de la mañana, a la hora que sea, tomo el celular y así medio dormido, le escribo, dejo el celular y sigo durmiendo. Y al día siguiente la leo. Me despierto y digo, oye, ¿verdad? ¿Qué había escrito? Entonces lo leo, ya me acordé. Porque si no hago eso, no me voy a acordar y me voy a lamentar por muchísimo tiempo. Entonces yo ya sé que tengo que hacerlo ya.
con lo que decías, es verdad que a veces lo he leído en la mañana siguiente y he dicho, no, no era tan bueno como sonaba cuando se me ocurrió. Así que la descartaba. Y sí han habido historias en donde, o escenas que he eliminado. O sea, en el momento se me vinieron a la cabeza y pensé que era buena idea, y a la hora de escribir decía, no suena tan bien. He eliminado cuentos enteros, que en un momento en mi cabeza sonaba muy bien, y a la hora de escribirlos decía, no era tan bueno como pensaba. Así que sí, pasa bastante. Normalmente el editor también te ayuda. El editor del editorial, ¿no? También me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad, este personaje está de más. Así que sácalo. Hay veces tú piensas que lo que has escrito es buena idea y otra persona te dice, no es buena idea, saca esto. También es bueno saber puntos de vista, ¿no? Así que es un trabajo no solamente de uno, sino también en equipo. Por eso, a mis amigos de confianza, yo les envío muchos de mis cuentos o de escenas, ¿no? Escribo una escena y se le envío a un amigo o a una amiga o a alguien que sepa también, y le digo, oye, mira, ¿qué opinas? ¿No? Entonces me dan su retroalimentación. Hay veces uno piensa que tiene una buena idea, pero los demás no. Así que no tiene que ser de uno también, tiene que ser de varios. O ahí mismo uno también se da cuenta que la idea que había pensado no era buena. Pero sí, lo que dices pasa y pasa mucho. Gracias. Bueno, chicos, por cuestiones de tiempo, vamos con 4 personas que quieran decir su personaje favorito y algo que quieran expresar hacia Rafael, ya aprovechando que lo tienen acá con ustedes. Porque sé que Rafael también debe tener algunas cosas que hacer, siendo el mediodía, y algunos de los chicos también tienen otras clases, ¿no? Que estamos tomando algún tiempo. Hay 3 personas que han levantado la mano, una persona más que desea decir algo, es que es su personaje favorito de la obra y algún mensaje para Rafael. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? Ya, ahí vamos. Entonces, Jesús, vamos contigo. Mi ¿Cuál es tu personaje favorito, Ujú. pues, mira, lo que pasa es que por ahora tengo algunas dificultades con conseguir el libro, entonces por ahora tengo algunas páginas que me han pasado mis compañeros y por lo que leo de la obra, pues Alejandro, ¿no? Supongo, porque pues con lo que va de la obra, visto que hay muchas, como se involucra mucho en, por ejemplo, le pasan cosas inesperadas, ¿no? Le empiezan a perseguir caballeros de la capa, no sé, o o se infiltra en una base secreta con su equipo, ¿no? Entonces, creo que un protagonista siempre ha sido, o sea, siempre, bueno, la mayoría de veces, como es esta, son mis personajes favoritos. Hay de vez en cuando, en algunos libros que son más de otros géneros, me empiezo a centrar en otros personajes, pero creo que en esta ocasión, en su libro, mi personaje favorito ha sido Alejandro, ya que como es el protagonista le pasan cosas que, por ejemplo, que no se espera. O sea, por ejemplo, le empiezan a perseguir o se hace algo que nunca nadie espera y creo que es por eso, ¿no? Que llama la atención lo que le sucede. ¿Hay algo que quieras decirle, Rafael? Bueno, Que muchas gracias, bueno, ¿no? Por traernos esta obra al colegio, ¿no? Al Perú, que siempre, que ahorita es un honor estar, aunque sea en una reunión, como ya dije, y pues gracias, ¿no? gracias a ustedes. Sí, ese era mi objetivo, ¿no? Que a la hora de leerlo les guste, se enganchen y si ha sido así, pues me da mucha alegría. Ana Belén, me dices que tu micrófono ya está bien. ¿Cuál es tu personaje favorito y qué te gustaría decirle a Rafael? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, ahora sí. Mi personaje favorito o un personaje que me gusta es el mendigo porque por alguna razón es como que un personaje que, ay, ¿cómo era?
es un personaje que sale de la nada, ya, pero llega a ser como parte del equipo rápido, o sea, llega como que estaba vivo y se metió al grupo y se metieron al edificio y no sé, me gustó el mendigo. Y otra cosa que le quería decir es que gracias por lo que ha dicho. A mí me gusta escribir, entonces yo creo que escribo, pero se me van ocurriendo las ideas así en el camino y a veces como que lo vuelvo a leer y digo, no, está feo, y borro una parte y ya nada tiene sentido y borro todo y ya. Entonces, gracias por los consejos también que usted ha dado. De verdad que han servido bastante y muchas gracias por haber aceptado entrar a la reunión y que se cuide y que tenga un buen día. Gracias. Gracias a ti, Ana Belén. Qué alegría me da que te guste escribir. En verdad, no lo dejes. Tal vez los primeros cuentos, como tú dices, de repente no te gustan, pero lo importante a la hora de escribir, lo importante no es el resultado, lo importante es el proceso. Escribir es el proceso no es sacar un libro al final. Y a mí me ha pasado, como yo les dije, yo he escrito un montón de cuentos y que o los he descartado o están ahí en mi disco duro durmiendo el sueño de los justos. Pero me han ayudado, porque me han ayudado a desarrollar técnicas, me han ayudado a aprender a escribir. Así que solamente te diría que sigas escribiendo. De repente el resultado no te gusta, no importa, has aprendido. El siguiente va a ser mejor. Y todos los escritores han comenzado así. Todos han comenzado escribiendo y reescribiendo y reescribiendo. Lo importante es que no te rindas, es que aunque sea para ti, aunque no te lea nadie, sigue escribiendo porque así aprendemos y eso nos enriquece como personas. Así que sigue escribiendo, no desistas. Gracias. Ciara, ¿cuál es tu personaje favorito y algo que quieras decirle a Rafael? Mi personaje favorito es igual que el de Jesús, Alejandro, porque le pasan muchas cosas extrañas y locas. Y también le quería decir de que no es lo mismo que Ana Belén, pero a mí me gusta, o sea, escribir música y a veces cuando escribo se me vienen ideas, pero a veces no concuerda con lo que sigue, con lo que se me viene a la mente y escribo y escribo y escribo. Y también le quería decir que pues gracias por entrar a esta reunión que fue muy importante para nosotros porque nos gustó haberlo escuchado y por escribir ese libro que es muy entretenido. ¡Wow! Gracias, Ciara, y veo que tengo un salón de artistas. A varios les gusta la literatura, la música, ¿no? Bueno, yo no he escrito música, pero desde la literatura te puedo decir algo que me ha pasado. Hay veces he escrito una historia y luego la historia la he descartado, pero he tomado un personaje de la historia que calza en otra historia que sí lo he utilizado. O de repente no un personaje, sino una escena, o una anécdota, o un relato, un párrafo, una descripción. Me ha pasado, digamos, en una ocasión escribí un cuento sobre mitología, en donde los personajes llegaban a Machu Picchu y describían Machu Picchu. Y al final el cuento, no tuvo resultado, quedó ahí. Pero la descripción de Machu Picchu sí la he rescatado para este otro cuento que le estoy hablando, sobre los incas, ¿no? Entonces he tomado esa descripción y la he puesto en el otro cuento, porque la descripción sí me gustó. De repente cuando tú escribes música, y me dices, escribes algo, pero no está en relación con lo que viene, pero de repente ese fragmento no pertenece a esa canción, y pertenece a otra. Así que no los descartes, guárdalos, y de repente algún día vas a encontrar que esa melodía que escribiste, o esas notas que escribiste, o esa letra, calza más en otra canción que en la canción original para la cual fue escrita. Así que guárdalo porque todo sirve y no sabes en qué momento le vas a dar un uso. Gracias. Vamos con los dos últimos, Fabricio y después Salvador Anicama. Fabricio.
tu personaje favorito y Mi lo que personaje favorito es Alejandro porque, bueno, me gusta cómo se va desarrollando el personaje. Y lo que quiero decir es que, bueno, muchas gracias por venir a esta reunión. Me, me hace muy feliz que, bueno, pueda verlo así a un escritor muy, muy importante, no sé, para este libro. Y bueno, ni siquiera. Pero muchas gracias porque es un placer verlo y bueno, que se cuide. Gracias, muchas gracias a ti también por tus palabras. Salvador. Solo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Sí, sí. ¿Me puede mandar un saludo? Ah, claro. ¿Para ti o para alguien en especial? No, para mí, para mí. Muy bien. Bueno, Salvador, te mando un gran saludo y que espero que te haya gustado mi libro, y que sirva para despertar en un amor a la lectura y un amor al Perú, que eso es todo lo que necesitamos, peruanos comprometidos con nuestro país, ¿no? Y bueno, invitarlos a todos en general también para que visiten mis redes sociales. Si les ha interesado la historia, la cultura y quieren saber novedades sobre mi libro u otros libros, pueden buscarme en mi página de Facebook. Estoy como Capitán Perú en Facebook. Yo sé que muchos de ustedes no tienen Facebook, pero sí tienen Instagram, así que también me pueden encontrar por Instagram como @Capitán Peruano, o en mi canal de YouTube también como Capitán Perú, que ahí subo videos. Yo sé que a ustedes les gustan bastante los videos, así que pueden revisar y por supuesto incluso les puedo mandar un saludo por mi canal si me escriben por ahí. Así que, Salvador, muchísimos saludos. Te deseo lo mejor, que ames al Perú, que ames la lectura y pues que te vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. En realidad ha sido muy amable de tu parte poder tomarte este tiempo para poder departir con los chicos, que como verás han estado ansiosos con algunas preguntas para conocer un poco más de ti, un poco más de tu carrera como escritor, para darte a entender también que ellos están interesándose por esta historia nuestra que muchas de las veces dejamos olvidada, sobre todo en estos tiempos de globalización, donde más estamos pendientes de la manera de hablar o de la historia de otros países. Y siempre es bueno comenzar a revalorar esta historia nuestra, ¿no? Siempre es bueno conocer, de todas maneras, de dónde venimos, quiénes somos, para poder amarnos, para poder amar nuestra patria como debe ser, y no solamente por un equipo de fútbol, pero nada, muchas gracias por el tiempo, por las palabras que has compartido con estos chicos. Sé que han llegado a ellos, sé que han aprendido mucho, y nada, esperemos pues para una próxima oportunidad leer ya tu siguiente obra y a ver si te tenemos nuevamente con nosotros. Gracias también a ustedes. Mi intención a la hora de escribir fue llegar a colegios, llegar a su público, porque yo sé que todos en algún momento de nuestra vida, que nos hemos enganchado con la lectura, que nos gusta la lectura, hemos tenido un libro que nos ha marcado. No sé si habrá sido el mío, pero yo espero que puedan encontrar el suyo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un libro que los está esperando para que lo lean y que les cambie la vida. Xiomara me pregunta, ¿qué tipo de ingeniero soy? Soy ingeniero industrial. Así es, pero desde siempre, desde niño me ha gustado la lectura. Busquen ese libro que los está esperando para cambiarles la vida. Y créanme que se van a enamorar de la lectura, que esa ha sido mi intención. Mi intención fue hacer un libro para su edad que los enganche, que no sea tedioso, aburrido, que digan, ay, qué fea es la historia, ay, qué aburrido, mi profesor me obliga a leer esto. No, sino que realmente lo lean y les sea atractivo. Por eso es de aventuras, de misterio, de conspiraciones. Esa es la idea, que realmente les guste, que realmente los enganche. Así que para mí me encantan estas reuniones. Es también un tremendo placer, un honor estar con ustedes. Y yo sé que hay algunas preguntas que se han quedado en el tintero, que no hemos tenido tiempo para todos. Así que les digo algo. Si alguien más de ustedes quisiera preguntarme sobre mi libro, sobre historia, está en mis redes sociales. Yo respondo todos los correos, todos los inbox de mis redes sociales.
Y de repente no tengan Facebook, pero por Instagram también estoy activo. Yo sé que ustedes tienen más Instagram. Si me preguntan por Instagram la pregunta que tenían pendiente, yo les voy a responder. O si quieren que les mande un saludo, o si quieren saber algo sobre historia. Algunos me mandan su tarea de historia. Yo no resuelvo tareas, por si acaso. Pero dudas, por Instagram estoy como Capitán Peruano, @Capitán Peruano, ahí salgo. Salgo leyendo mi libro. Muchas gracias, ¿no? Así que si desean, si tienen alguna duda sobre mis libros, noticias, sobre futuros libros, o sobre, yo siempre estoy subiendo fotos de historia, artículos de historia, pues los invito a que me sigan por ahí. Muchas gracias, Rafael. Bueno, chicos, los alumnos de G7, Picasso y Calo, nos vemos en nuestras siguientes clases. El profesor Willy Olaya ya se encuentra aquí para poder trabajar con los alumnos de 7 Mondrian. Muchas gracias, Rafael, nuevamente. Que tengas un buen día y éxitos con tus siguientes publicaciones. Cuídate, muy amable de tu parte. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Cuídense. Chao.